Pues lo arrancamos, amigos, en Canadá con algo que no habíamos visto, pues yo me atrevería a decir que jamás. Un primer ministro canadiense, Mark Carney, recién desempacadito, hablando de una nueva era de defensa nacional, que alguien me podrá decir, esto no, sí lo es, porque en primer lugar no incluye a los Estados Unidos, sino que encima se protege de Estados Unidos. No es lo que se haya omitido decir por accidente, amigos, es lo que excluyó a propósito Mark Carney. Eh, Recién desempacado, repito, como primer ministro canadiense, habló ahora de alianzas militares con Europa, de fortalecer el Ártico, habló de una nueva agencia de defensa nacional, pero también, fíjense bien, habló de multiplicar hasta 4 veces el presupuesto militar y reforzar, por supuesto, la seguridad de Canadá frente a cualquier amenaza. ¿Amenaza que viene de dónde? Pues obviamente de Washington. Esa es una de las principales razones por las que Mark Carney precisamente no incluye a Washington en la ecuación. ¿Qué provocó todo este giro? Bueno, pues Trump ahora lleva cargando, ya podríamos decir, al menos casi 6 meses provocando a Canadá con aranceles, con amenazas comerciales, con burlas en medios, con reuniones canceladas. Y lo que Trump no se imaginaba pues es que Canadá iba a ir subiendo el tono de la discusión al son que me toques baile. Trump esperaba una disculpa pública, esperaba tal vez a un Canadá aliándose con Estados Unidos, a un Canadá privilegiando la relación con Estados Unidos antes que cualquier pues amenaza u ofensa que Donald Trump hiciera a título personal. Lo que vimos es todo lo contrario. Como si no fuera suficiente, amigos, pues ahora sabemos que su gobierno está precisamente reforzando políticas migratorias, pues que han hecho que incluso, déjenme mostrarles algunas de las notas, incluso las Girl Guides de Canadá, que son lo que sería, digamos, equivalente a las Boy Scouts, pero bueno, en versión mujer canadiense, niñas canadienses, usualmente pues iban a los Estados Unidos. Vaya, ya ni ellas van. ¿Por qué? Porque Canadá ha considerado que Estados Unidos no es un destino seguro, ni siquiera para los niños. Este conflicto, amigos, pues ya va mucho más allá de un berrinche diplomático. Podríamos incluso decir que es, por supuesto, una ruptura que se está cocinando a fuego lento, pero obviamente con decisiones reales. ¿Por qué? Pues porque Canadá está dejando de comprar aviones militares estadounidenses. De hecho, por aquí les puse una nota en donde ya se está confirmando por el Departamento de lo que sería el equivalente al Departamento de Defensa de Canadá, pues que Canadá ya no va a comprar los famosísimos aviones F-35 de los Estados Unidos y ahora pues los estaría comprando de la Unión Europea. ¿Qué está pasando? Pues que está buscando nuevos mercados energéticos, precisamente ¿con quién? Bueno, pues ya lo vimos muy claro, está buscando nuevos mercados con México, que ha resultado ser el nuevo gran aliado de Canadá. Ha también pedido a México que fortalezcan las alianzas frente a esta amenaza de un Donald Trump, pues que cada vez pues ofende más a la política canadiense, y esto, amigos, ha ido escalando. Eh, lo que inició siendo una batalla comercial y que hasta ahí se quedaba, pues la gran sorpresa, amigos, es que ahora se ha convertido también en una escalada del orden militar. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente cuando sale el primer ministro canadiense Mark Carney a decir que va a reforzar los sistemas de seguridad de Canadá, cuando sale a decir precisamente que Canadá va a cuatriplicar su sistema de defensa para protegerse de cualquier amenaza, y sobre todo cuando sabemos que esa amenaza viene precisamente de Donald Trump, es decir, de los Estados Unidos, pues ya podríamos confirmar evidentemente que esto está subiendo el tono de la discusión. Y por supuesto, hay daños, efectos colaterales para Estados Unidos y hay efectos colaterales para otros países. Por ejemplo, México, que está resultando el gran ganador de un fortalecimiento de una alianza que estaba bastante debilitada. Incluso ya vimos la semana pasada a ministros canadienses del gabinete de Mark Carney visitando México, pues para intentar reparar
la fracturada relación que estaba ahí con México por algunas declaraciones de algunos miembros del Partido Conservador que habían insinuado en algún momento que Canadá y Estados Unidos podían cerrar un trato comercial sin México, en la ingenuidad de personas como Doug Ford, que en un principio se decía el Donald Trump canadiense, pues ahora ya no quiere tener nada que ver con él y ya no sabe cómo hacer, pues para quitarse de encima esa imagen. Y por supuesto, la mejor manera es fortalecer lazos con México. Pero también fíjense que se está fortaleciendo mucho la frontera ártica, no nada más por el tema de la próxima reunión que va a sostener Donald Trump con Vladimir Putin, sino pues porque simplemente Canadá ya no puede confiar en lo que venga de Estados Unidos. Y yo creo que lo más fuerte, amigos, como les decía en un principio, no es lo que se dijo, es lo que se dejó de decir. Porque en una conferencia precisamente que tiene Mark Carney en la base aérea Trenton, Carney estaba precisamente ahí rodeado por los miembros de las Fuerzas Aéreas Canadienses, con todos los símbolos del poder militar detrás, y sale a hablar, adivinen ustedes de qué. Carney habló de un nuevo orden mundial. Y muchos cuando escuchamos eso nos dejamos de preguntarnos, hey, ¿se parece un poco o bastante al discurso que desde hace un tiempo trae Rusia y China? Nada más que ellos no le dicen nuevo orden mundial, le dicen obviamente el fin de la hegemonía y la construcción de un orden multipolar. Pero al final estamos hablando de un reordenamiento mundial. Y Mark Carney sale a hablar de un nuevo orden mundial, del colapso del sistema que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, del peligro climático, de la amenaza cibernética, de los avances en materia de inteligencia artificial. Y mientras suena esta bomba, pues también hay que ponerle un alfiler aquí, amigos, porque no es definitivamente que Mark Carney quiera unirse al orden multipolar de Rusia y China. Es evidente que no tienen la misma visión de un nuevo orden mundial. Pero si en algo están de acuerdo por primera vez Rusia, China, Canadá, Reino Unido, toda Europa, es que un orden mundial en donde Estados Unidos tenga la última palabra no es aceptable ya. Un orden mundial que en realidad es una hegemonía en donde Estados Unidos manda y el resto obedece, ya no es aceptable para Occidente. Y eso, amigos, ¿qué nos dice? Pues nos habla del colapso de un sistema que es precisamente ese que decía Mark Carney, el que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en donde debe de ser cambiado. Bueno, después de eso, curiosamente, Mark Carney no menciona ni una sola ocasión de su discurso a Estados Unidos como parte de la solución. ¿Por qué? Pues porque es el problema. Ese es el problema. ¿Cómo vas a nombrar al problema como parte de la solución? Donald Trump es quien ha originado todo esto. Y eso, amigos, pues es una bomba diplomática, pero dicha, por supuesto, con una sonrisa canadiense. Ojo con esto, anuncia una alianza formal con Europa en el REARM Europe Plan, que es pues precisamente para integrarse a los sistemas de defensa del continente. Eso implica, amigos, tener inteligencia compartida, fabricación conjunta, armamento, acceso directo a la tecnología militar europea, pero todo eso ahora se va a construir sin Washington. Y mientras esto pasa, pues de este lado también, en Europa, se está construyendo una nueva alianza con un socio canadiense, pero excluyendo también a Estados Unidos. Para que se den una idea, amigos, del tamaño del cambio, Carney anunció una nueva agencia de adquisiciones militares. Eso, pues suena como algo que no es relevante, pero lo es. Y además es muy poderoso. ¿Por qué? Pues porque esto significa que ya no se va a depender de empresas estadounidenses armamentistas para surtir al ejército canadiense. Muy por el contrario, Canadá va a priorizar el acero canadiense, el aluminio canadiense, la tecnología canadiense, y lo que no lo tenga Canadá se lo va a traer de aquí, de Europa. Y eso, amigos, pues por supuesto que incluye dejar de comprar los famosos aviones F-35 que venían de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido estratégico para el Ártico y no conviene económicamente. Entonces, ¿qué está pasando? Pues justamente la respuesta nos trajo hoy hasta aquí, hasta Francia. La solución que está encontrando Canadá
es sustituir los F-35 por los Rafale franceses. Y entonces el sistema de defensa canadiense se va a convertir en un sistema conjunto precisamente con Europa, en donde queda excluido Estados Unidos, porque pues se ha vuelto parte del problema como una amenaza de seguridad para este nuevo sistema de defensa del orden tradicional mundial. Fíjense que me llamó mucho la atención que me han tagueado mucho en el canal, nos han tagueado mucho, y algunos de sus comentarios, algunos canalillos estadounidenses que se dedican a cuidar la propaganda de Donald Trump. Digo canalillos porque en realidad ni siquiera sale una persona, sale una voz, nunca se conoce su rostro, diciendo supuestamente quiénes difunden fake news y cuáles son los canales que ustedes deberían de ver. Curiosamente, los canales que estos canalillos dicen que deberíamos de ver son Fox News, medios a los que ellos llaman independientes, que en realidad son los canales personales del jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, seguir a la Casa Blanca en sus sistemas de transmisión, y que supuestamente nosotros estamos transmitiendo desinformación, ¿no? Incluso me llama la atención porque es un video en inglés, de un canal en inglés, y luego también hacen la versión en español. Pues, ¿por qué? Para nosotros es un halago porque evidentemente no les gusta que cada vez sea más gente la que esté abriendo los ojos y la que esté consumiendo fuentes alternativas de información porque no creen más en las mentiras de Donald Trump. Porque Trump precisamente es quien sigue radicalizando esto con su discurso. Nosotros no somos quienes fomentan el odio. A ver, seamos muy claros en esto. Si alguien alimenta el odio en los Estados Unidos, ese es Donald Trump. Y no solamente hacia el interior de los Estados Unidos, sino con socios permanentes de Estados Unidos como Canadá. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar a un Canadá rompiendo relaciones incluso de dependencia militar con Estados Unidos si no hubiese sido por Donald Trump? Que vuelve, por cierto, a imponer aranceles del 35% pues, a los productos canadienses. ¿Qué más chivo en cristalería se puede tener ahí, ¿no? Un Donald Trump que ha ignorado solicitudes de reunión con el propio gobierno del nuevo primer ministro Mark Carney, con un presidente que, para rematar, pues ahora está concentrando migrantes en centros de detención, o mejor dicho, en campos de concentración. Ya ahí ven ustedes lo que es Alligator Alcatraz. Y lo cierto, amigos, es que hay decenas de reportes de abusos, de desapariciones forzadas de inmigrantes en los Estados Unidos a cargo de ICE, de violaciones de derechos humanos. Y por eso precisamente incluso hasta las Girl Guides de Canadá pues dijeron no vamos a ir a Estados Unidos como era nuestra tradición, pues porque no es un lugar seguro y menos para niños. No van a arriesgar a sus integrantes, muchas de las cuales por cierto tienen doble nacionalidad, son hijas de inmigrantes que a su vez tienen la nacionalidad mexicana y canadiense o tienen la nacionalidad salvadoreña y canadiense, venezolana y canadiense, de cualquier otros lugares, ¿no? A cruzar la frontera en donde ahora se criminaliza, pues la diversidad. Y esto, amigos, no nada más es un gesto simbólico, es una señal de alerta, porque incluso si las organizaciones civiles, educativas y culturales empiezan ya a cortar vínculos con Estados Unidos, pues ¿qué va a quedar del vecindario más seguro del mundo? Pues eso, que ya no lo es, que simplemente ya no es un lugar seguro. A ver, hay universidades que han cancelado viajes escolares, tenemos sindicatos que han advertido a sus miembros que ya no viajen a Estados Unidos. Hay casos como el de Yasmine Mooney, que es una actriz canadiense que fue detenida. Nosotros pasamos aquí en su momento esa información. La encadenaron, la encerraron por 12 días por ICE. Hay un ciudadano canadiense pues que falleció en un centro de detención de ICE por causas desconocidas. No se sabe si lo mataron, si lo torturaron, si le dio un infarto. Nadie sabe de qué murió. Sabemos que estaba en buenas condiciones de salud al momento de la detención, es decir, que estaba vivo, estaba bien y salió en una caja de muerto. Entonces, simplemente por su obsesión de viajar a Estados Unidos a pesar de las advertencias que ha hecho Canadá. Ese, amigos, es el trato que se le está dando a los ciudadanos, no nada más canadienses, a los ciudadanos también mexicanos, a los ciudadanos europeos, y encima pues obviamente hay un factor económico, porque Canadá está moviendo sus fichas para dejar de depender del mercado estadounidense. Por eso Carney envió a sus ministros a México hace unos días
¿Para qué? Pues para amarrar acuerdos energéticos comerciales con México, porque si Trump sigue subiendo aranceles, pues la respuesta ya no va a ser diplomática, va a ser una respuesta, por supuesto, estructural junto con México. Y Canadá se está preparando, Sheinbaum también. ¿Para qué? Pues para cortar la dependencia. Ojo, y hay que decirlo, no por gusto, porque ni Canadá ni México querían cortar esta dependencia con Estados Unidos. Lo están haciendo por necesidad, porque a eso los está obligando Donald Trump. ¿Y ahora qué? Pues bueno, el mapa ya se está reescribiendo, no por capricho, repito. Canadá ya entendió que el mundo cambió, que ya no puede seguir confiando en su vecino cuando de ahí viene la amenaza, y por eso está tomando decisiones que hace una década pues hubieran sido francamente impensables. Canadá está haciendo un rearme militar, pero con Europa, está construyendo nuevas alianzas, está teniendo un distanciamiento económico con Estados Unidos y por supuesto una ruptura diplomática silenciosa, pero constante. Y aquí hay que decirlo, amigos, el papel que está jugando Mark Carney, y yo lo digo, cuando hay que criticar al primer ministro canadiense y hace algo mal, lo digo, cuando hace algo bien hay que reconocerlo, y me parece que está siendo muy enérgico, muy firme Mark Carney en la postura, que también yo diría heroica, que debe representar a Canadá, de no tolerar este tipo de ofensas, de no tolerar este tipo de humillaciones que vienen de Donald Trump. El turismo canadiense, por cierto, ya se cayó en más de un 30% en cuestión de meses. Algunos hablan incluso de cifras mayores. Las inversiones de Canadá, ¿qué pasa? Se están redirigiendo precisamente aquí, hacia Europa. Ahora, por cierto, si tú quieres viajar a Estados Unidos, pues te dicen pues, que hay un riesgo para viajar a Estados Unidos, pero bueno, pues siempre está abierta la puerta europea, ¿no? Y ahí vemos a un Donald Trump, pues, que sigue insistiendo en no sostener relaciones con Canadá. Le preguntaron a Mark Carney recientemente cuándo iba a ser o a tener una próxima conversación con Donald Trump. ¿Y saben qué contestó el primer ministro canadiense? Cuando tenga sentido platicar con él. Es decir, en este momento no tiene sentido platicar con el gobierno de Donald Trump. Sobre todo, Carney lo dice desde Trenton, desde donde había soldados canadienses, ahí había ayuda humanitaria, desde donde regresan héroes caídos con la bandera al hombro. Es decir, no lo dijo desde un lugar al azar, lo dijo desde el corazón militar canadiense. ¿Qué? Pues que Canadá se está preparando para lo que venga. Y esta vez no vamos a esperar a que el vecino reaccione. Así, el cambio del tablero de las cosas, amigos, si a ustedes, por cierto, les gusta mantenerse informados, si no les gusta creer en la propaganda, ni en estas advertencias que hacen de que no nos sigan, pues bueno, pues suscríbanse al canal, muy a pesar de lo que nos quieran vender, aquí estaremos siempre diciendo la verdad y luchando contra la censura. Pues ya está hecho, amigos. Trump ya negoció la salida, pactó la salida de Ghislaine Maxwell de la prisión en los Estados Unidos. Si unimos las piezas del rompecabezas, nos vamos a dar cuenta de que todos los caminos llegan hacia allá. Hablamos de la mujer que fue condenada precisamente pues, por liderar una red de abuso sexual de menores contra Jeffrey Epstein, y ya habría, según varios analistas estadounidenses, pues negociado su libertad desde adentro de la cárcel. Ha llevado estas pláticas con protección legal, ahora con un traslado VIP, por supuesto, algunas de las fuentes que vamos a estar analizando, y una promesa ya sellada desde el más alto poder de que saldrá en libertad, y diversas fuentes nos demuestran que de hecho ella ya está en estos momentos gozando de los privilegios que la impunidad le ha dado precisamente en este vergonzoso trato que está ocurriendo justo frente a nuestras narices y que Donald Trump la va a liberar. ¿Quieren pruebas de esto? Miren, por supuesto, ahí les van. Es una cadena de hechos públicos, ya está confirmado incluso con documentos judiciales oficiales que están en movimiento dentro del sistema penitenciario, y también se puede confirmar pues con decisiones tomadas incluso por el círculo íntimo del presidente Donald Trump.
por sus hombres de confianza, digamos, en donde ya vemos cómo hay un pacto entre Maxwell y Trump que ya está en marcha. Es decir, este pacto ya se dio. Y si no lo detenemos a tiempo, amigos, esa mujer va a salir libre, caminando de prisión como si nunca hubiera pasado nada, como si nunca hubiese sido parte de la red de abusadores de menores más grande y poderosa, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, de lo que se ha visto, por cierto, este siglo. Maxwell, hay que recordar que fue condenada en diciembre del 2021 precisamente por 5 cargos federales, incluyendo, fíjense, conspiración para tráfico sexual de menores. El jurado incluso escuchó testimonios de niñas de 14 y 15 años que fueron captadas, que fueron manipuladas, que fueron abusadas y después obligadas a reclutar a otras chicas. Ahora, Maxwell no está en prisión solamente por ser la pareja de Jeffrey Epstein. Ese no es un delito en sí. El delito es que Ghislaine Maxwell no era nada más una cómplice, era el rostro amable de ese horror. Era la que construía precisamente la confianza para luego destruirla. La red de Epstein no hubiese funcionado sin Maxwell. Maxwell era la reclutadora, era la que se presentaba con las niñas como su amiga, era la que se presentaba como su mentora, como la que iba a hacer que estas niñas pudieran ser adineradas, triunfar. Le llevaba a esas niñas a Epstein y no solamente facilitaba el abuso, ella participaba directamente en esas escenas. Cosas que poco se dicen en YouTube y que pues es necesario decirlo a pesar de la censura, amigos, porque cuando uno habla de este tema, la censura de verdad es brutal. Una de las víctimas que se identifica precisamente como Jane dentro de los expedientes judiciales cuenta cómo Maxwell, esta señora, le enseñó personalmente a esta niña, cuando entonces era menor de edad, a tocar las partes íntimas, el miembro pues de Epstein, durante estos llamados masajes. Ella describe cómo la tocó, describe cómo luego ella le pidió a esta niña que trajera a otras niñas amigas suyas, y Maxwell era precisamente una pieza clave en todo este sistema de tráfico de menores. Sin ella esa red simplemente no funcionaba, No es una víctima. Eso lo declaró incluso bajo una corte. Quedó claro, el juez Paul Engelmeyer. Durante ese juicio, el mismo juez dijo que Maxwell participó en un esquema de una década de duración para atraer, para perpetrar y para explotar a estas niñas menores de edad. ¿Y qué hizo Donald Trump cuando arrestan a Maxwell, cuando Maxwell cae? Pues en lugar de expresar su repudio, en lugar de expresar su apoyo a las víctimas, pues sale Donald Trump a decir que le desea lo mejor. Imagínense nada más, esa frase fue la que usó, que le deseaba lo mejor, que no quería verla sufrir, porque dijo, yo no quiero ver sufrir a nadie, cuando le preguntaron qué esperaba en contra de ella, que le deseaba lo mejor. ¿Qué nos dice esto? Pues es una señal de lealtad de Donald Trump con su amiga Maxwell, con la pareja sentimental de su mejor amigo Jeffrey Epstein, porque Epstein se refería al presidente de los Estados Unidos como su mejor amigo. Esa lealtad, amigos, hoy se está pagando con favores legales. Fíjense nada más, hace apenas unos meses, resulta que el subprocurador general del gobierno, que es un hombre que, ya lo hemos dicho, antes fue abogado criminalista personal de Donald Trump, él personalmente fue a visitar a Maxwell en su celda. 2 días seguidos la fue a visitar. Es la única vez que ella ha podido y que ha aceptado hablar con un funcionario federal. Maxwell nunca antes había aceptado esto. Ni siquiera quiso testificar en su propio juicio. Imagínense nada más, no testificó en el juicio de Epstein, pero habla con el que fuese el abogado personal de Donald Trump, hoy fiscal. Nunca antes había cooperado con fiscales. Pero a este señor sí lo recibió. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Bueno, apenas días después de que la trasladan a una prisión de máxima seguridad en Florida, resulta que de ahí la mueven a una prisión en Texas, que es un verdadero resort, es un spa, es un lugar de lujo. Muchos han descrito este lugar como un club campestre con rejas.
Es una coincidencia que después de que el que fuera el abogado personal de Donald Trump la visitara 2 días para una especie de negociación secreta, veamos este cambio a Texas. Pues no, amigos, esto evidentemente es un trato y no es el fin del trato, es el comienzo del trato, es el primer paso de buena fe. ¿Para qué? Pues para que Maxwell esté tranquila, para que esté segura, pero sobre todo para que se calle la boca y no hable del presidente de los Estados Unidos hasta que le llegue el indulto presidencial. No se puede tratar de otra cosa, ¿eh? Luego vimos cómo Donald Trump, y ojo con esta pista, lanza una distracción. Dice que va a desplegar, y lo hemos dicho precisamente, 200 elementos de la Guardia Nacional en Washington, D.C. Está militarizando Washington. No hay una emergencia real. Nosotros ya lo explicamos. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues dice Trump que es garantizar el orden en un lugar donde se ha visto una reducción de la criminalidad. Ahora vemos cómo el juez federal, Paul Engelmeyer, el mismo que revisó los archivos secretos del gran jurado en el caso Maxwell, pues no se tragó esta historia, ¿eh? Él dijo lo que pocos se atreven a decir, que todo esto es un espectáculo para distraer una maniobra, para que no miremos a donde deberíamos mirar. Ojo, el mismo juez lo dijo, que Donald Trump estaba montando un show, un circo para distraernos. El propio Departamento de Justicia de Trump pidió precisamente la desclasificación de esos archivos supuestamente en nombre de la transparencia. Y el juez, fíjense lo que dijo, no hay nada nuevo en esos documentos, todo lo importante ya se dijo en el juicio. No hay nuevos nombres, no hay nuevos implicados. Lo que tienen ustedes que revelar son los archivos Epstein que quieren ocultar. Ahí está el nombre de Trump que el FBI presuntamente había tachado, según una investigación de Bloomberg, y por eso el mismo juez, y cito textual lo que el juez dijo en este fallo de 31 páginas, dijo, no hay informes de consecuencias en estos materiales. No hay otras personas identificadas que hayan tenido contacto sexual con menores. No se revela nuevos métodos, ni lugares, ni fuentes de riqueza, ni datos desconocidos sobre la muerte de Epstein. Lo más fuerte es que dijo que el intento del gobierno de Donald Trump de desclasificar esos archivos como demostrablemente falso porque no quiere liberar los archivos Epstein. ¿Saben cuántas veces un juez federal usa la expresión de decir que el Departamento de Justicia básicamente está sirviendo como un distractor para los intereses del presidente? Pues prácticamente nunca, pero lo hizo, y lo hizo porque ya está harto de que usen el sistema judicial pues como un instrumento de encubrimiento. Lo que está ocurriendo, amigos, es una operación de relaciones públicas, es una narrativa armada pues para que la opinión pública crea que ya se dijo todo, que creamos que ya no hay más responsables, que Donald Trump no tiene nada que ver con esto, que Maxwell ya purgó una condena y que ahora debe de salir libre. Y eso, amigos, es lo que están repitiendo los abogados precisamente desde hace semanas, que ella ya fue procesada, que Epstein ya se murió, y pues que qué caso tiene que ella siga ahí, ¿no? Esa versión, amigos, es una mentira. Maxwell no fue un reemplazo, Maxwell fue una protagonista. La señora fue una pieza clave de este engranaje y sabe cómo funcionaba y quiénes participaban. Y esto le preocupa a Donald Trump. Si alguien la quiere liberar antes de que cumpla su condena, ese alguien no está defendiendo a la justicia de los Estados Unidos, ¿eh? Ese alguien está protegiendo sus espaldas y protegiendo a una abusadora serial de niñas. Y esa persona hoy ocupa la presidencia del país más poderoso del mundo, casualmente. El mismo presidente que ya indultó en su primer mandato a decenas de aliados condenados por corrupción, el mismo presidente que fue acusado de fraude, el mismo presidente que es un criminal convicto por delitos graves y que además se le acusa de tener una cercanía con Jeffrey Epstein, es el mismo presidente que ha usado su poder para una y otra vez proteger a sus amigos y taparse las espaldas. Por eso decimos que Maxwell ya pactó su salida, porque no es una teoría conspirativa, amigos. Esto no es una exageración. Estamos en estos momentos en la antesala de una cadena de hechos que ya están documentados. Cuando esto ocurra, amigos, así ocurra el 15 de agosto, el día que se reúne con Vladimir Putin en Alaska y que todos los medios van a estar entretenidos con eso, o así ocurre el último día de su mandato, Trump seguramente ya tiene preparado un indulto.
¿Por qué? Pues porque el silencio de Maxwell ya fue comprado. ¿A cambio de qué? Pues evidentemente a cambio de protección, a cambio de privilegios y a cambio de impunidad. Y el mensaje, amigos, es clarísimo. Si ayudas al sistema, pues el sistema te va a ayudar a ti. No a la justicia, no al sistema de justicia, al sistema de poderosos. Aunque haya destruido vidas, aunque haya traficado niñas, aunque haya abusado de menores. Y no lo van a hacer en la oscuridad, amigos. Lo van a vestir de un proceso judicial. Van a decir que Maxwell ya cumplió su condena, que ella ya pagó su castigo, que la usaron como un chivo expiatorio y la van a convertir en víctima. De eso se va a encargar Fox News, ¿eh? Y Epstein, pues va a ser como una sombra olvidada, va a ser el apestado, el que ya se murió, no hay problema, échenle cal. Pero amigos, no podemos nosotros cubrir esta historia así. Por eso tenemos que seguir hablando de esto, ¿eh? Por eso nosotros no nos vamos a tragar el cuento de los medios tradicionales de información para que nos centremos en hablar de cómo solamente está militarizando Washington. Claro que lo vamos a mencionar porque es importante, pero lo más importante es mencionar por qué lo está haciendo, qué es lo que quiere cubrir. Porque la memoria, amigos, no puede depender de lo que diga un canal de televisión como Fox News, ¿eh? Ya no nos podemos permitir que nos digan cómo pensar, qué decir, cuándo callar. Como Maxwell precisamente le decía a sus víctimas, no veas nada, no escuches nada, no digas nada. Así que si están ustedes con nosotros en esto, si están dispuestos a combatir la censura, por supuesto que nos ayudan mucho en estos momentos suscribiéndose al canal, compartiendo nuestros videos, porque es importante hablar de esto, sobre todo, amigos, en un momento en donde lo que se viene va a ser censurado por casi todos los medios de comunicación. Muchas gracias por unirse a nuestro en vivo del día y nos vemos mañana con más información.